Los bosques tropicales son formaciones vegetales propias del clima cálido ecuatorial. Presentan menor cantidad de especies por hectáreas y menos estratos. Esto se debe a que la humanidad es menor y hay una estación lluviosa verano y una extracción más seca. Algunas especies son acacia, ceibo, quebrachos, palo borracho, lapacho, rosado, plantas aromáticas, laurel, menta, tomillo, lavanda, manglares. Las sabanas. Este ambiente se extiende entre el Ecuador y los trópicos como constitución de las selvas y los bosques subtropicales. Es propio de los climas cálidos subtropicales con estación seca. Las precipitaciones se presentan en verano. En cambio, los inviernos son muy secos. Por eso las especies vegetales presentan adaptaciones como espinas, raíces profundas y troncos gruesos donde se almacena el agua. En las sabanas se alternan hierbas duras y altas con montes de árboles y arbustos. Durante el invierno pierden sus hojas y el suelo se reseca. El paisaje se debe en parte a la acción del hombre, ya que algunas regiones eran ocupadas por bosques que fueron eliminados. Por supuesto, también fue reducida gran parte de la fauna típica: cebras, jirafas, avestruces, antílopes, leones y elefantes africanos, canguros australianos, pumas y ñandúes americanos. Las sabanas más extensas se encuentran en el centro y oeste de África, Sudán y Kenia, Tanzania, Uganda y Angola meridional. Las encontramos con el nombre de llanos en Venezuela y como campos o caatingas en los altiplanos brasileños. El asentamiento humano en las áreas tropicales y subtropicales. Aproximadamente un tercio de la población mundial vive en las regiones tropicales. Algunas presentan un alto índice de poblamiento, como el sudeste de Asia. Otras zonas tienen muy baja densidad, como la selva amazónica en América del Sur. La mayoría de los países situados en estas regiones fueron colonias y hoy pertenecen al sur subdesarrollado. En las sabanas africanas, por ejemplo, viven aproximadamente extremadamente pobres, donde se practica una agricultura de subsistencia. Se realizan manejos inadecuados de degrado inadecuados que degradan los suelos, como la quema de rastajos. Muchas veces se importan tecnologías que no son apropiadas para esta variedad climática. Por ejemplo, a causa del clima, deben utilizar una cantidad mayor de agrotóxicos para combatir las plagas en los países de clima templado. Eso produce la polución de las aguas y la contaminación de los alimentos. El agotamiento de los suelos. Los suelos de la pradera no son eternos. El uso intensivo para las actividades agrícola-ganaderas producen el agotamiento y la pérdida de fertilidad, como en la pampa argentina. Entre las prácticas aconsejables están rotar los cultivos y barbechar y no arar en favor de la pendiente. Las ricas praderas. Algunas las nombramos en las extensas llanuras. La pampa argentina, ya me queda claro. Este editorial que hizo esta cosa es argentina. Las extensas llanuras, la pampa argentina, los fértiles llanuras de los Estados Unidos y de Ucrania. A ellas debemos agregar a la China central y la del sudeste de Siberia en Asia. Este paisaje pertenece a la zona de clima templado. El suelo es rico en humus y presenta un predominio de gramíneas. La vegetación, que se extiende como una alfombra verde, permite la cría extensiva de ganado. La riqueza del suelo ha sido el factor número uno para el desarrollo de la agricultura, fundamentalmente el cultivo de cereales. Constituye, por lo tanto, los grandes graneros del mundo. Producen alimentos para media humanidad. La seca estepa es un ambiente de clima árido con precipitaciones inferiores a 500 mm. La vegetación es arbustiva y espinosa, adaptada a la poca humedad, como
cactus y mezquites. Cuando llueve se desarrollan las gramíneas. La utilización de tecnología permite el desarrollo de la agricultura, como en Asia Central. En general, constituyen grandes espacios de baja densidad poblacional. El asentamiento humano en la pradera. Los grandes praderos americanos fueron un atractivo para los inmigrantes europeos. En los Estados Unidos, la actividad agrícola ganadera fue el motor del asentamiento de los pobladores, ya que estos recibían tierras en concesión para trabajarlas. En América del Sur, el centro de atracción lo constituyó la pampa húmeda argentina. Actualmente, el ambiente de las paredes se encuentran sumamente modificados. La actividad y los transportes como el ferrocarril originan poblados y ciudades. Muchas de las ciudades crecieron por las agroindustrias, pero aún perduran los grandes espacios con baja densidad poblacional, característicos del medio rural. La soledad del desierto. Debido a la escasez de las lluvias y la pobreza de los suelos formados por arena o guijarros, la vegetación es escasa y, xerófila o cactácea, con raíces muy largas, corteza gruesa, y leñosa. En algunos lugares se forman carazas de sales. Los ríos son temporarios o intermitentes, permanecen secos durante varios meses. La dureza del paisaje hace que sean generalmente zonas de baja densidad poblacional, aunque en algunas se han establecido ciudades, ya sea por actividades como la minería y la extracción de petróleo, por ejemplo en Estados Unidos, Irak, Irán, o por el riesgo que transformó zonas desérticas en productivas. Israel. Gracias. Grandes paisajes de clima frío. La taiga es el bosque, la reserva forestal de las zonas frías del hemisferio norte, que abarca zonas de América del Norte, Europa y Asia. Está compuesto de coníferas cuyas hojas en forma de aguja les permite adaptarse al frío y a la nieve. Más al norte, donde la mitad del año prácticamente no hay sol y el suelo está permanentemente congelado, la vegetación rastrea esta forma por líquenes, musgos y unas pocas hierbas. Es el paisaje de la tundra. A pesar del rigor, fue poblado por pueblos de tecnología rudimentaria como los esquimales y lapones. Actualmente, la extracción de minerales y la industria petrolera ha permitido el desarrollo de pequeñas ciudades. En la Antártida, donde el frío es mayor que en el Polo Norte, solo hay bases militares y científicas. La producción ganadera, fierro pariente, para satisfacer necesidades humanas como alimentación, indumentaria, medios de transporte y colaboración en el trabajo, se han realizado la cría, domesticación e industrialización de los animales domésticos. Esta actividad, una de las más antiguas, se realiza en casi todos los grandes paisajes. En las zonas más áridas se explotan ganado para consumir familiar o interno y para la obtención de lana o piel. En los grandes praderas se cría el ganado vacuno en forma extensiva e intensiva para la obtención de carne, producto que se exporta. Clasificación del ganado. Ganado mayor, bovinos, equinos, mulares y asnales. Ganado menor, ovinos, caprinos, porcinos, animales de granja, pollos, patos, gansos, etc. Abejas, apicultura, conejos, cunicultura. ¿Los conejos tienen agricultura? Conejos, cunicultura, camélidos, llama, vicuñas, alpaca, animales pelíferos, chinchilla, nutria, marta, zorro. Actividad ganadera. Es aquella actividad que se dedica a la cría y explotación económica y comercial del ganado. Tiene como finalidad el manejo, el mejoramiento de las pasturas, la aplicación de técnicas específicas, la creación de nuevas razas, el empleo de distintas formas de explotación y la obtención de materia prima para la industria, lana, cuero, pieles, etc.
Actividad ganadera intensa, alto porcentaje de capital aportador a esta actividad, forrajes, mejoras de producción, alta rentabilidad y rendimientos, máximo uso del suelo, mejor calidad en productos y subproductos, elevado número de cabezas por hectárea, extensiva, requiere gran extensión de superficie, escasa aplicación de técnicas de producción, bajo rendimiento anual y poco aporte del capital, ocupa regiones menos desarrolladas del planeta. De subsistencia, su característica es el escaso intercambio de productos con el exterior, el rendimiento por cabeza y por hectárea es bajo y escasa la aplicación de técnicas. Como consecuencia, hay una subutilización del espacio agrícola y deficiencias socioeconómicas. Este tipo de explotación ganadera tiene lugar, por ejemplo, en áreas semidesérticas. Ganado bovino. La cría de estos animales es propicia en países con climas templados y relieves llanos de ricas pasturas. Las nuevas técnicas de mejoramiento de razas, como el cruzamiento de animales puros con otros que no lo son y la inseminación artificial, permitieron aplicar considerablemente su área productiva, ya que lograron un mayor rendimiento y resistencia a climas y enfermedades que originalmente los bovinos no tenían. Con estos animales se logra mejor calidad de carne, mayor tasa de producción y longevidad, mayor adaptación al medio. Este ganado cuenta con el mayor número de cabezas, más de 1.300 millones en el mundo. La actividad principal de la granja son la agricultura, cría de aves, el tambo y la apicultura, cría de ovejas. Cuenta con alto desarrollo de técnicas y se utiliza al máximo el suelo. Hay concentración de trabajo y amplia producción. Ganado ovino. La cría de ganado ovino nos permite obtener lana, carne y leche. Se adaptan fácilmente a condiciones climáticas externas, inviernos rigurosos, escasas precipitaciones y pasturas duras. La técnica de explotación es extensiva. El mayor número de cabezas de ganado se encuentra en Asia y Oceanía, Australia. Ganado porcino. El ganado porcino se adapta fácilmente a diferentes ámbitos, fríos, templados, cálidos, y mediante el cruzamiento se logran nuevas razas de cualidades diferentes. En los últimos años ha crecido enormemente su producción, como consecuencia de que sus derivados, embutidos y conservas ocupan un lugar preferente en los países subdesarrollados. Principales razas de simple propósito: bovinos, destino, carne, Aberdeen, Angus, Charolais, Cebú, leche, Holando, flamenca, Jersey. Ovinos, destino, lana, merino, carne, Southland, Hampshire, peletera. Los paisajes agrarios. La agricultura nació cuando el hombre se hizo sedentario. Permite obtener alimentos tanto para el hombre como para los animales, y sus productos sirven como material prima para diferentes industrias. La característica del paisaje agrario depende de las técnicas y las formas de su aplicación, no modos de utilizar el suelo, el capital disponible y la tecnología. Supuestamente, cuando nos volvimos sedentarios, condenamos a la raza humana. Imprescindibles y determinantes. ¿Qué factores intervienen en la agricultura? El suelo, el clima y el agua. Analicemos cada una. El suelo es el sostén de las plantas y el elemento de donde se obtienen los nutrientes. El clima es fundamental para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Determina qué se puede y qué no se puede cultivar en una región determinada. Por ejemplo, hay cultivos que necesitan calor y humedad, como el azúcar y el café, de climas subtropicales. En cambio, otros resisten las heladas propias de los climas fríos. Algunas cosechas se pierden por la prolongación de la estación seca. Sin agua no hay plantas. En las regiones donde llueve poco se recurre al riego artificial.
La práctica del monocultivo no resulta beneficiosa, en primer lugar porque los productores están fuertemente expuestos a las tendencias del mercado, baja de precios o detrimento de la demanda. En segundo lugar, porque provoca el deterioro de los suelos. Glosario. Algunos sistemas de cultivo, sistema intensivo, se cultiva el suelo en forma continua, con inversiones de capital y tecnología para obtener el alto rendimiento. Sistema extensivo, grandes extensiones de cultivo con poca productividad. Sistema desbrozado, se incendia la cubierta vegetal, se remueven los restos y se incorpora la ceniza al suelo para que actúe como abono. Pero al cabo de 2 o 3 años, el suelo comienza a perder fertilidad y es necesario buscar otro sitio para desmontar. Es utilizado por los países subdesarrollados en selvas o bosques. Sistema por secano. Se practica en tierras regadas solo por el agua de las lluvias. Sistema de regadío. Se construyen redes de canales de riego, se obtiene un gran rendimiento al no depender de la meteorología. Sistema bocage. Son campos cercanos por setos de arbustos o cercos de piedra para evitar la invasión del ganado. Sistema open field. Se denomina así a los campos abiertos, separados solamente por carreteras, caminos o ríos. Sistema de monocultivo. Cultivo continuado de una única especie. Sistema de recolección. Se obtiene lo que brinda la naturaleza. Elementos del paisaje agrario son los aspectos que podemos observar directamente: la división de parcelas cultivadas o no, con sus variadas formas y tamaños, el uso que se le da a la tierra, si se cultivan cereales, frutas, hortalizas, forrajes, las construcciones de viviendas, galpones, silos, etc. Los maquinarios tractores, cosechadoras, trilladoras, los alambrados, los portes de electricidad, los caminos interiores, etc. Diferentes paisajes agrarios en el mundo. Áreas templadas. Las áreas con alto porcentaje de humedad durante todo el año y suelos fértiles permiten un importante desarrollo agrícola, sistemas de cultivo intensivo y extensivo. Ejemplos: área templada de Europa Occidental y Central. Cálidas. Franja intropical húmeda con suelos pobres, sistemas de cultivo de recolección de redosado e intensivo. Semiáridas. La falta de abastecimiento de agua obliga a dos formas de vida: sedentaria y nómade. Se incorporan tecnología y capital para la búsqueda de agua. Centro-oeste de Estados Unidos, área desértica de Israel y centro de Australia. Sistemas de cultivo de recolección y de subsistencia. Ejemplos: Sahara, Arabia, Irán, Puna. De acuerdo con el sistema de cultivo, la tecnología, la mano de obra empleada, etc., y diferentes productos rurales. Productos rurales: pequeños, recolectores, obrajeros, pastores nómadas, campesinos, minifundistas. Medianos, son monoproductores donde se trabajan asalariados y mano de obra familiar. No cuentan con el manejo de la distribución y comercialización. Grandes, plantación, hacienda, estancia o agroindustria. Recolectores. Su número es cada vez menor. Se los encuentra en la selva amazónica y África tropical. Recolectan frutas, raíces o miel. Obrejeros. Talan árboles indiscriminadamente para obtener tanino o madera. Constituyen mano de obra paga. Pastores nómades, crían trashumante de ganado, desplazamientos estacionales en busca de pastos. En zonas áridas del Sahara realizan trueques para poder subsistir y para obtener productos agrícolas. Algunos tienden a transformarse en sedentarios. Campesinos cultivan para la subsistencia o el autoconsumo, y si hay excedentes los venden. Se encuentran especialmente en América Latina, India y África. La mano de obra es familiar. Minfundistas practican el monocultivo, con la cual provocan la degradación de los suelos,
buscan comercializar sus productos en el mercado. La mano de obra es familiar y a veces contratada. Plantación. Los productos que se obtienen se destinan a la explotación. En la actualidad se contrata mano de obra asalariada. Zonas de desarrollo. Sudeste de Brasil, Guinea, Indonesia y América Central. Hay posibles riesgos de deterioro natural, agotamiento de los suelos e inestabilidad económica debido a la aplicación del sistema de monocultivo. Hacienda, gran extensión de tierras dedicada especialmente a la actividad ganadera, requiere poca inversión y tiene un bajo nivel tecnológico. El sistema es extensivo, típico en América. Estancia, producción de cultivos para comercializar. La mano la mano de obra es escasa. Se busca alternar con cultivos de posturas artificiales. Agroindustrias son gigantescas compañías que controlan toda la cadena alimentaria, algunas de las cuales producen un solo insumo, o empresas que usan la tierra y el trabajo del país anfitrión para la producción de alimentos, casi siempre objeto de explotación hacia países desarrollados, donde obtendrán mejores dividendos, están altamente tecnificadas y emplean mano de obra calificada. Explotación forestal. Desde épocas remotas, los bosques han proporcionado gran diversidad de materia prima para diferentes actividades económicas, desde madera, corcho, tamino, hasta celulosa para la fabricación del papel. El uso del árbol es el comercio internacional se ha incrementado notablemente. Por esta razón, desaparecen 12 millones de hectáreas de bosque por año. Cuidemos los bosques. Actualmente existen dos maneras de explotar este recurso natural en forma racional o irracional. Un manejo racional significa no talar bosques autóctonos o plantar otros destinados a la explotación maderera, reforestación o silvicultura. Un manejo irracional es la tala permanente para obtener madera combustible o para ganar espacios agrícolas y de pastoreo es el que realizan los paisajes en desarrollo. Los recursos renovables y si se los sobreexplota y no se los utiliza razonablemente se los convierte en no renovables. Por eso no solo necesitamos información, sino un cambio en los hábitos de vida. Clasificación de las tierras forestales. Bosques naturales prisinas, sistemas sustentadores de vida, gran biodiversidad, áreas protegidas, bosques modificados, sistemas subterráneos de vida, biodiversidad, uso comunitario, producción sostenible de madera y otros productos, tierras de cultivo y pradera, producción sostenible de madera y combustible, ciertamente de vida y cierto grado de biodiversidad, bosques plantados, agricultura sostenible, cierta sustancia de vida y cierto grado de biodiversidad. La explotación forestal y todas las demás actividades deben apuntar al desarrollo sostenible. Para ello, los recursos materiales se deben administrar de forma responsable y racional. Este es un desafío colectivo de todos e individual de cada uno, que debemos encargar para que las generaciones futuras no encuentren un planeta devastado con desarrollo insostenible. Consecuencias de la deforestación. Con la deforestación globales, disminuye la evaporación de los vegetales, se altera el ciclo hidrológico, aumenta el CO2 atmosférico, aumenta el efecto invernadero, posibilita cambios climáticos, disminuye el CO2 atmosférico, se pierde componentes de la biodiversidad e información genética de la misma. Regionales. Se pierde cosechas e inundaciones devastadoras, se producen prolongaciones de sequías, hay erosiones extremas, se producen desbordes hídricos catastróficos de ríos, diques, estuarios, plataformas. Las aguas cubren las llanuras de inundación, se extienden especies autóctonas. Consumo mundial de madera. Observamos que los países desarrollados utilizan la madera en su mayoría para uso industrial. En cambio, en los países subdesarrollados predomina el uso de la madera como combustible. En Estados Unidos sus casas son de papel maché.
El espacio industrial. Actualmente la mayoría de la población mundial necesita de muchos bienes para satisfacer sus necesidades. Gran parte de estos bienes de consumo como alimentos, vestimentas, aparatos electrónicos provienen de la industria. Esta actividad, que presenta diferentes grados de desarrollo en el mundo, produce enormes transformaciones en el paisaje y es un factor de concentración humana. Veamos entonces cómo los aspectos que conforman este espacio tan singular y cambiante. Características. El gran desarrollo industrial en diferentes partes del mundo ha dado lugar a numerosos fenómenos de movilidad geográfica interoceánica o dentro de los límites propios de un país, concentración urbana y deterioro del medio ambiente. Así, con el trabajo y su organización se crea un nuevo espacio humanizado al espacio industrial. ¿Qué es la industria? Es la actividad económica por la cual el hombre transforma las materias primas en productos manufacturados. La industria cuenta con un proceso de producción donde entran en juego varios elementos: la materia prima, la mano de obra, las instalaciones, la tecnología y la energía, y las personas que compran el producto. Demanda comercial. Otro de los sectores esenciales importantes dentro de esta actividad son los empresarios, los trabajadores del Estado, que actúa como intermedio en las relaciones empresarias-trabajador o como productor. La industrialización del vino. La elaboración del vino es un proceso que requiere diversas etapas. Veamos las principales. La molienda, una uva descargada en piletas lagares, luego pasa a la máquina estructuradora despalilladora, que separa los granos y los somete a cuestión al fin de extraer la mayor cantidad posible de jugo que posible sin romper las semillas. El jugo es conducido por sus por su es conducido por medias y bombas especiales a los depósitos de fermentación. Allí se le incorpora una sustancia anhídrido sulfuroso para eliminar de transformación de los azúcares. Se contiene el mosto a color, con lo cual se eleva la temperatura y el volumen del mismo, lo que origina el desprendimiento de anhídrido carbónico y señala la iniciación de la fermentación. Pasada la misma, se baja la temperatura y el desprendimiento de anhídrido carbónico cesa. Descubre. En esta etapa se separa lo líquido de lo sólido, el vino de añejo y la semilla, el trasiego. En una de las etapas más delicadas y de mayores cuidados, porque la calidad del vino se define en ella, se realizan después de 8 a 10 días de terminada la fermentación, para eliminar las borras gruesas o sustancias extranjeras que pueden alterar el sabor. El abrillantamiento tiene por objeto darle claridad y brillo al vino. Esto se logra eliminando las barras finas, filtración e incorporando sustancias de acción fisiomecánica que reúnen las barras y partículas en suspensión que pudieran aún tener en un solo lugar. Por último, se somete a una temperatura de 2 grados a 3 grados bajo cero durante 15 días para estabilizar el sabor, aroma y color del vidrio. Pero me subo y me lo pasas. Está pesado. Mira, Ángel, lo que le compré a mamá. Bueno, todavía no lo a ver. Ah, qué bonito. ¿Es una alcancía? Sí. Que la tiene que llenar. No, está lindo.
Sí. La organización del espacio industrial. El emplazamiento de un sector industrial está condicionado por la presencia de materia prima, el recurso natural que está procesado, el abastecimiento de energía, una superficie para poder instalarse, la organización entre empresas y Estado, los medios de transporte y comunicación con que se cuenta, un mercado de consumo. En general, en América Latina, la industria que ha crecido es la de bienes de consumo, las restantes son de menor desarrollo. La tendencia actualmente es que los productos se vuelven cada vez más hacia los mercados exteriores, mientras se compran bienes de capital o otros países, como por ejemplo insumos y tecnología avanzada. Factores que determinan la localización y el desarrollo de la industria. Materia prima. Los bienes que se obtienen de las actividades primarias. Agrícola, ganadera, minera, forestal, pesquera. Mano de obra. Los trabajadores industriales constituyen el sector secundario de la población. Deben ser calificados y generalmente provienen del sector urbano. Tecnología. La utilización de máquinas y herramientas aumenta la cantidad, la calidad y la variedad de los bosques de consumo y bienes de capital. Fuentes de energía. Son fundamentales para el funcionamiento de la industria y el transporte. Capital. El dinero para instalar la fábrica, comprar máquinas, etc. Inversiones. Medios de transporte. Son necesarios para trasladar las mercancías. La industria y los dos pueblos opuestos. Existe una gran diferencia entre la estructura industrial de los países desarrollados y la de los subdesarrollados. Los primeros cubren las tres ramas de la producción y son muy importantes. Los bienes capitales cuentan con capital que se aplica a la investigación y en búsqueda de nuevos productos y a la especialización. Los países pobres o subdesarrollados se dedican a la elaboración de bienes de consumo y dependen de los países desarrollados para obtener muchos otros productos. Comprar y vender. El comercio es la actividad complementaria e indispensable de la industria. Por medio del comercio se obtienen las mercaderías que no se tienen y se venden las cosas que se poseen en exceso. Cuando se comercia dentro del país se llama comercio interior y cuando se practica con otros países se denomina comercio exterior. Las mercaderías que solo son las exportaciones, las que entran son las importaciones. Cada vez que un país vende mercadería a otro exporta, recibe dinero. En cambio, cuando compra mercaderías, importa, el dinero sale. Las vías de comunicación. Desde siempre los seres humanos abrieron caminos para trasladarse de un lugar a otro o transportar mercadería. Con ese objeto construyeron naves para surcar los ríos, mares y océanos. La industrialización incrementó la construcción de las vías de en las vías férreas. Esas redes se organizan en el espacio de un modo particular. Los países productores de materias primas poseen una red caminera y ferroviaria radial que convergen generalmente en un puerto por donde salen las mercaderías. A lo largo de la red se establecen ciudades pequeñas o grandes según las actividades que desarrollan. La comunicación entre algunas regiones en esa y las que deben pasar de las redes de circulación de mercaderías son las más atrasadas. El paisaje industrializado, las redes son densas y comunican las distintas regiones. La aldea global. Actualmente nuestro gigantesco planeta parece más chico a día. Ya no hay distancias imposibles. Todos se conocen y de una forma u otra se hayan vinculados.
Se ven los mismos programas de televisión, las mismas películas, se pueden saber qué sucede en el mundo entero prácticamente en el mismo momento en que ocurren los hechos en forma simultánea en todas partes. Asimismo, existe cierta uniformidad de hábitos en cualquier regiones de banda, el cual en la cualquier región del planeta las personas tienen acceso a las mismas cadenas de fast food, comen alimentos similares, beben las mismas bebidas, visten jeans semejantes, escuchan música parecida. El espacio mundial está mucho más integrado, pareciendo que las formas comienzan a borrarse. De ahí que ya se lo define como la gran aldea global. ¿Qué es la globalización? Se denomina globalización o mundialización al crecimiento de la interdependencia de todos los pueblos y países de la superficie terrestre. Es decir, que el mundo se transforma en un gran mercado con leyes propias donde los peces y sus habitantes están interrelacionados y con esa gran, menor, gran mercado con leyes propias donde los países y sus habitantes están interrelacionados y son más dependientes unos de otros. Un mundo en sí mismo cada día más integrado a partir del desarrollo de las comunicaciones y los medios de transporte. Todo esto determina que en el inicio del tercer milenio realmente eh, del tercer milenio vivamos nueva. La globalización de la economía. El volumen de las inversiones de empresas residentes en un país con mercados de capitales a otros países a través por el de compras de acciones de otras empresas ascendía en 1980 a 120.000 millones. En este de compras de acciones de otras empresas ascendía en 1980 a 120.000 millones de dólares. En 1990, 10 años después, este valor se pava a 1.400.000 millones. Eso indica que las economías nacionales se están desnacionalizando a un ritmo acelerado, lo cual en otras características del fenómeno de la globalización e internacionalización de la economía. Los norteamericanos invierten en Japón y en Europa y en América Latina y los alemanes compran y acciones de firmas comerciales de acciones de familias comerciales rusas o tailandesas. Los alemanes compran acciones de firmas comerciales rusas y tailandesas. Los japoneses invierten en empresas estadounidenses o coreanas, etc. Ingreso de capital en América Latina. Es notable el flujo de capitales que llega a Latinoamérica en los últimos años dejado de asombrar, la cual se mantiene pese a la disminución de la red de crecimiento de los mismos. En ese aspecto, todos los mismos. En este aspecto, toda América Latina se vuelve favorecida, en especial México y los países sudamericanos, incluso Brasil. Este fenómeno se le agrega significativas posibilidades a Latinoamérica. Deben Latinoamérica obedece a diversos factores que determinan las etapas diferentes en la región. Exceso de liquidez de los mercados financieros extranjeros, proceso de expansión e internacionalización
de la banca privada del exterior, crisis petrolera internacional desde los 70, etapa expansiva de financiamiento externo desde mediados de los 80 hasta los 60, caída de rendimiento internacional de la intervención, caída del rendimiento internacional de las inversiones, existencia del rendimiento de las inversiones en Latinoamérica, invocaciones industriales en los mercados internacionales. En los mercados internacionales, política de estabilidad económica en América Latina. Que, es, que esta situación se mantenga dependerá de la estabilidad y la eficacia de las políticas económicas de nuestros pueblos para responder a las exigencias de seguridad macroeconómica y competitividad internacional. La expansión de los multinacionales La expansión de las multinacionales es una realidad que caracteriza la globalización.